Amados hermanos, me da mucho gusto poder estar con ustedes otra vez en este tiempo de reflexión, haciendo meditación sobre la oración modelo o la oración del Padre Nuestro, como le llamamos comúnmente, esta oración que el Señor le enseñó a sus discípulos que hicieran. Ya hemos empezado la semana pasada, pero ahora vamos a dar la continuación, ya vamos a entrar al texto para que podamos ir de la mano del texto hacia lo que el Señor quiere de nosotros en esta serie de reflexiones. Así que le doy la bienvenida, me da gusto que podamos conectarnos otra vez en esta serie, pidiéndole al Señor que nos dirija, que lleve nuestra atención hacia donde Él espera que esté nuestra atención, que podamos tener nuestros hábitos espirituales, litúrgicos, nuestros hábitos cristianos, de acuerdo a como Él lo ha establecido. Este asunto de la oración es muy importante para nosotros y estamos concentrados en hacer las cosas exactamente como el Señor ha pedido que las hagamos. Así que vamos al tema que es justamente la oración de nuestro Señor. Para tal efecto, vamos a tener una lectura en el Evangelio según San Mateo, capítulo número 6. Así que yo le voy a pedir que abra su Biblia allí en Mateo, capítulo número 6, versículos 5 al 8. Vamos allí, Mateo 6, 5 a 8. Voy a hacer la lectura. Yo le pido por favor que siga con su vista esta lectura de la palabra del Señor. Dice así: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Cuando venimos nosotros al estudio de la palabra en este tema de la oración, hemos hablado algunas cosas la semana pasada de generalidades, principios importantes de la oración. Pero ahora que entramos en esta oración que el Señor nos legó, que nos dejó, tenemos que ser como muy responsables en el análisis, pues lo más detallado posible del texto, tratando de encontrar los detalles importantes en la expresión del Señor cuando Él habló y enseñó esta oración. Así que entonces nos vamos a ir versículo por versículo, nos vamos a detener en algunas palabras quizá, en algunos conceptos tal vez, pero vamos a tratar de tomar el concepto completo de lo que el Señor nos enseñó en la oración del Padre Nuestro. Entrando en el detalle, tenemos que observar entonces que el Señor está con sus discípulos y que Él ha venido de orar y entonces los discípulos tienen algunas preguntas que hacer. ¿Qué haría usted si hubiese estado con el Señor? ¿Qué haría usted? Y esa es una especulación, evidentemente, ¿verdad? Estos hubieras no existe, pero ¿qué hubiera hecho si hubiera caminado con el Señor? Si el Señor le hubiera dicho, sígueme, y usted hubiera caminado con Cristo, yendo tras Cristo, aprendiendo sus enseñanzas, viendo sus milagros, escuchando lo que Él decía, incluso también siendo testigos de lo que no decía. Esos tiempos de reposo, de acción, esos milagros portentosos, si usted hubiera seguido a Cristo y tuviera la oportunidad de pedirle al Señor algo que le enseñara, ¿qué es lo que usted le pediría al Señor que le enseñase? ¿Qué es lo que pediría? Cuando estamos ante ciertas personas que tienen grandes talentos, anhelamos ser enseñados por ellos en aquellas cosas que son especialistas. De tal manera que si estamos frente a un músico bastante consagrado, bastante bueno, quisiéramos que nos enseñara cómo tocar algún instrumento o con algún otro especialista. Le pediríamos cosas muy específicas respecto de sus oficios o de sus especialidades y diríamos, enséñame a hacer esto, ¿verdad? ¿Y cuántos de nosotros no nos acercamos a nuestro padre o a nuestro amigo o algún especialista y le decimos, enséñame cómo hacer esto, ¿verdad? ¿Cómo lo haces? Pero caminando con Cristo, ¿qué le hubiese pedido usted que le enseñara el Señor? A mí lo que se me ocurre es que seguramente yo o algunos otros le hubiéramos dicho al Señor, Señor, hemos visto tus portentos, hemos visto tus milagros, enséñanos a convertir el agua en vino.
Lo hubiéramos dicho quizá, Padre, enséñanos a resucitar muertos, enséñanos a sanar leprosos, enséñanos a volverle la vista al ciego. O quizá algo que sería bastante oportuno en nuestro tiempo, enséñanos a multiplicar panes y peces. Qué oportuno sería, qué bueno sería que el Señor, por ejemplo, hoy nos pudiese enseñar cómo multiplicar los panes y los peces. Pero los discípulos de Cristo que estaban con él se acercaron con él, uno de ellos se acerca con él y le hace una petición bastante peculiar. El Evangelio de Mateo no registra esta pregunta, pero lo que sí nosotros encontramos en el pasaje paralelo de Lucas 11, este discípulo que se acerca y le pregunta al Señor. ¿Pero qué le preguntó? Después de que el Señor pasa un tiempo orando, viene a sus discípulos y entonces uno de los discípulos se acerca y le dice, Señor, Señor, enséñanos a orar. Eso está registrado en Lucas 11:1. Señor, enséñanos a orar. Qué petición tan peculiar. ¿Cómo es que no le pidieron al Señor que lo tenían enfrente, que les enseñara alguna otra cosa? Enséñanos a orar. Ni siquiera había una petición en cuanto a los asuntos subjetivos como doctrinas profundas. Lo que ellos pidieron fue algo muy simple, algo que nosotros damos por sentado, algo que pensamos que el cristiano apenas tiene un encuentro con el Señor Jesús, sabe de inmediato cómo hacerle. Pensamos nosotros que cualquiera que ha venido a Cristo o que viene a la iglesia tiene la capacidad de orar. Aquellos discípulos aparentemente representados por este seguramente estaban pensando, esta es una labor excepcional, que incluso pudiese ser más grande que los más grandes milagros. Enséñanos a orar. ¿Por qué piden en los discípulos de Cristo que les enseñen a orar? Muy posiblemente la razón esté en el poder de la oración que estaba tras aquellos actos milagrosos de Jesús. Cuando el Señor Jesús estaba haciendo grandes actos, grandes portentos, grandes milagros, incluso cuando eligió a sus apóstoles, previo a todo esto, pasaba largas horas de oración. El ejemplo más concreto y más específico y quizá más visible en el Nuevo Testamento es cuando el Señor está en el huerto de Getsemaní y está orando tan fervientemente que su sudor parecen como gotas de sangre. Está orando fervientemente. La oración sumo sacerdotal de Juan 17 pudiera ser una oración profunda, sentida, una oración poderosa y seguramente los apóstoles veían al Señor. Es posible que lo escucharan, es posible que no lo escucharan, que solamente lo vieran, pero lo veían y en algunas ocasiones se escuchaban cuando el Señor, por supuesto, estaba orando. En la cruz seguramente se legó aquellas palabras que el Señor dirigió a su Padre en una oración muy sentida. Seguramente entonces los apóstoles, cuando veían al Señor Jesús haciendo aquellas grandes obras en su vida terrenal y que previo a esto había un gran tiempo de oración, reflexionaron y pensaron, la oración es importante. No podemos hacer ninguna obra importante, no podemos emprender ninguna labor importante si no estamos sostenidos por la oración, pero no sabemos cómo hacerlo. Y entonces los discípulos vienen con Cristo y le dicen, Señor, algo que necesitamos es a orar, enséñanos a orar. ¿Qué pasa con nosotros hoy día? Nosotros estamos ávidos de aprender un montón de cosas. Queremos ser enseñados por un montón de cosas, pero verdaderamente tenemos el anhelo, el deseo de saber orar. Le pedimos al Señor, enséñanos a orar. Nosotros hacemos las oraciones como se nos imagina, como pensamos que pudieran ser, pero en realidad sabemos orar. Usted sí sabe orar. No estamos hablando de decir palabras al aire como pensando en algunos tipos de conjuros o de palabras mágicas. Esa oración que el Señor agrada, esa oración que el Señor pide de nosotros, ¿es posible? Ahora, lo que el Señor hace es que, o lo que no hace, es que no dirige a los apóstoles, no les dice a ellos, vayan a los salmos, que es una fuente rica en oraciones. Consulten las oraciones de David, consulten las oraciones de los salmistas, vean en esas oraciones. Es un libro maravilloso, es un salterio. Hay canto, hay oraciones maravillosas con principios importantes. Los salmos son maravillosos para orar, pero el Señor no los dirigió a los salmos. Los salmos, por supuesto, son fantásticos y aquellos discípulos seguramente los conocían o tenían que conocerlos, pero el Señor no los dirigió a ellos. En su lugar, el Señor, lejos de mandarlos a los salmos, que son maravillosos, lo que hizo fue enseñarles la oración del Señor, enseñarles
justamente el Padre nuestro. Justamente antes de que el discípulo le dijera al Señor, enséñanos a orar, encontramos allá en Lucas 11 al principio que el Señor estaba orando. El texto dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos les dijo, enséñanos a, a orar. Así que el Señor va a hacer esto. Ante la petición, ¿verdad?, del discípulo que representaba a los demás, va a contestar a aquel discípulo y por supuesto a todos los demás y a la distancia a todos nosotros. Pero algo que es interesante es la respuesta del Señor, que cuando el discípulo le dice enséñanos a orar, el Señor empieza en cómo no orar. No empieza dando una lección importante de la oración, poniendo bases teológicas de la oración, sino empieza diciendo cómo no orar. Es posible que este asunto tenga que ver con aquellos hábitos que el Señor había visto alrededor de él, específicamente con los fariseos, cómo ellos oraban y cómo mucha gente había tergiversado el concepto de la oración dirigiéndose al Padre, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que lo que hace el Señor es traer a la mente de los discípulos, quizá, ¿verdad?, teniendo en este escenario del tiempo del Señor, les va a decir primero cómo no deben orar. Así que el Señor empieza con esta lección, cómo no hacerlo. Dice entonces dos cosas que se deben evitar. La primera, dice el Señor que tienen que evitar las prácticas hipócritas. Así es, las prácticas hipócritas. El texto dice, y cuando ores, dice el Señor, y cuando ores, está en el versículo 5, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. El Señor le dice cómo no hacerlo. Dice, no seas como los hipócritas. Ahora déjame decirle que el término hipócrita proviene de la cultura del tiempo de Jesús, donde un hipócrita era una persona que participaba en un drama, en una representación teatral, estaba actuando. Lo que hacía no era real, tenía careta, representaba a otra persona. No estamos hablando de falta de sinceridad, estamos hablando de representación. No de falta de sinceridad, porque seguramente el actor sinceramente estaba representando a otra persona, ¿verdad? Pero esta es la raíz, la práctica hipócrita, ¿verdad? Era una falsa piedad, era fingida, fraudulenta y frecuentemente en aquel tiempo buscaba tener ganancias, ya fuera económicas o incluso de admiración, ¿verdad? Podemos encontrar pasajes en la Escritura en donde los fariseos oraban puestos de pie, oraban a gritos, oraban de una manera visible para ser admirados de algunas personas. Así es que no solamente tenían esas actitudes, sino que lo hacían, sí, para quizá tener alguna recaudación económica, pero también por otro lado tener la admiración que se pudieran ganar de la gente alrededor. Algunas oraciones pretenden hacernos quedar bien delante de quienes están con nosotros, nos hacen parecer más santos que los demás. Yo no sé si usted ha participado en algunas reuniones de oración, pero a veces cuando hemos participado en reuniones de oración y escuchamos algunas oraciones pensamos, ¿a quién le está orando? Esta persona, este hermano, esta hermana, ¿a quién le estará orando? ¿Le estará orando a Dios? ¿O nos estará orando a nosotros para que le escuchemos? ¿Cuántas veces tenemos una oración para que nos escuchen? ¿Cuántas veces oramos nosotros para que seamos oídos de las personas? ¿Cuántas veces hemos hecho oraciones, verdad, disfrazadas de piedad para que la gente diga, wow, qué cristiano es este hermano, qué cristiana es esta hermana? ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado oraciones incluso, verdad, desde el frente en una reunión cuando alguien ora y ora de tal manera que nosotros podemos decir, qué buena oración? ¿Cuántas oraciones no tienen o no existen en donde detrás de la oración hay crítica o detrás de la oración, verdad, hay ataque o detrás de la oración hay un mensaje escondido para alguien en particular?
¿Cuántas veces no hemos escuchado este tipo de oraciones? Así que las oraciones a veces son oraciones que están dirigidas a personas o que están buscando el bienestar personal. Esas oraciones son hipócritas. Esas oraciones están revestidas de fraude. Esas oraciones están revestidas de una falsa piedad. Algunas personas que tienen la capacidad de orar frente a otras de una manera muy hermosa y en su casa no oran para nada, es una oración hipócrita. Dice el Señor, eviten las prácticas hipócritas. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos, dice el Señor, aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Qué peligroso, ¿no? Que oremos para que nos vean, que oremos para que nos admiren. Pero por otro lado, el Señor no solamente advierte en contra de orar públicamente de manera hipócrita, sino lo que recomienda, y más que lo que recomienda, lo que manda es que oremos en secreto, de manera privada. Eso dice el texto. En el versículo número 6 dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Se da cuenta de esto? Cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. La oración, amados hermanos, es muy importante. Pero la recomendación antes de tener una actitud hipócrita, antes de tener una práctica hipócrita, la oración que al Señor agrada es la oración que se hace de manera secreta. Es la oración en el aposento de la casa. No estoy diciendo con esto, y me parece que la Biblia no lo enseña, que no debemos de orar en público. Cuando estamos en algún lugar y nos piden que oremos por alguna causa, cuando vamos a visitar a alguien y piden que oremos por alguna causa, evidentemente tenemos que orar, evidentemente lo hacemos y la gente nos escucha, pero esa petición de alguien. Pero es cuando estamos en comunión unos con otros, que oramos unos por otros, que estamos intercediendo, es correcto. Ahora, el Padre Nuestro nos va a enseñar cuál es la mejor manera de hacer este tipo de oraciones. Por lo pronto, una de las cosas importantes que lucha y que va en contra de las oraciones hipócritas es la oración en secreto. Porque la oración en secreto es una oración solamente entre usted y el Señor. El Señor es muy claro, dice, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Así que la primera cosa que dice el Señor, cómo no debemos orar, es tenemos que evitar y prácticas hipócritas. Pero la segunda cosa es que tenemos que evitar las prácticas paganas. No solamente las prácticas hipócritas, sino las prácticas paganas. Dice el versículo número 7 y el principio del 8 lo siguiente. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos. Jesús está diciendo que no usemos la oración como conjuros mágicos, porque así es como oran los paganos. Las vanas repeticiones. Esas oraciones prefabricadas, esas oraciones que buscan, ¿verdad? Que buscan ser tan repetitivas como mantras, que nosotros pensamos que estas oraciones construidas, prefabricadas pueden ayudarnos. Miren que hay un riesgo tremendo. Estas falsas repeticiones o estas palabrerías de las que habla la Biblia son muy peligrosas. Incluso, ¿no? El Padre Nuestro. Cuando nosotros repetimos el Padre Nuestro como solamente una recitación, como pensando que esta repetición puede generar algún bienestar dependiendo de cuántas veces la repita o dependiendo con qué énfasis lo haga, o repitiéndola pensando que gritándola y diciéndola de mil maneras podemos lograr algo del Señor o podemos librarnos de alguna especie de mal o podemos luchar contra alguna fuerza invisible, me parece que esta idea o este tipo de oración está condenada. Tenemos que evitar las prácticas paganas, las prácticas de oración paganas. Tenemos que evitarlo. Fíjese que en nuestro tiempo y en nuestra cultura hay algunas oraciones prefabricadas.
que más bien son rezos y que más bien son repeticiones y palabrerías. Aparentemente nosotros como iglesia cristiana no tenemos estas situaciones, aunque podemos caer en esto con el Padre Nuestro y con cualquier otra oración que podamos repetir sin sentido, quizá como el Salmo 23 o algún otro salmo. Pero ¿qué hay de las oraciones a los ángeles? ¿Pero qué hay de las oraciones a las vírgenes? ¿Pero qué hay de las oraciones a los santos? Nuestra cultura hoy está llena de estas cosas. Hay letanías completas, oraciones escritas que se van leyendo textualmente y que se han aprendido a lo largo de los años, que no están en la Biblia y que parece ser que tienen más atención que las oraciones que están en la Biblia. Aquella famosa oración del ángel de la guarda, aquella oración letánica de letanía a favor de la Virgen con peticiones, aquellas peticiones particulares que son como muy establecidas y que son repetidas y repetidas y repetidas. ¿Cuántas personas no fueron a un confesionario y les dijeron tienes que repetir 3 Aves Marías y tres o 4 Padres Nuestros? Este tipo de palabrería, este tipo de repeticiones no son las que el Señor ordena. El Señor ha dicho, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, pues como los paganos, que piensan que con su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos. Tenemos que evitarlo. Estas oraciones repetitivas pueden ser bastante dañinas. La oración del Padre Nuestro tenemos que aprenderla, tenemos que repetirla sin lugar a dudas, pero cuando nosotros repetimos el Padre Nuestro, no lo hagamos como una oración mágica buscando que traiga algún bienestar a nuestra vida. No, no necesariamente, pero lo que sí tenemos que hacer y sí podemos hacer, porque es hermoso repetir el Padre Nuestro, es repetirlo de tal manera, concentrados en lo que estamos diciendo bajo los principios del mismo Padre Nuestro, que traiga bendición a nuestras vidas. Y no como repeticiones que sean falsas, que sean palabras fraudulentas, repetitivas y que busquen un bienestar mágico a nuestras vidas. Dice el Señor, eviten entonces estas palabrerías, eviten orar como los paganos. Muchos de nosotros tenemos clichés, ¿no es cierto? Yo conozco personas que cuando oran siempre oran igual, siempre. Tenemos frases hechas. Tenemos frases construidas. Tenemos que evitarlo. El principio o los principios que van a emanar del Padre Nuestro nos van a enseñar algunos principios fundamentales de cómo dirigirnos al Señor, teniendo concentración en lo que estamos diciendo y dirigiéndonos al Señor exactamente como Él quiere que lo hagamos. Así que lo que está haciendo el Señor es, dice, eviten la práctica hipócrita, eviten las prácticas paganas. Pero por otro lado, nos habla y nos dice que oremos sabiendo que Dios ya sabe todo. Eso es algo muy importante. Tenemos que orar sabiendo que el Señor lo sabe todo. Todo. Dice el pasaje en la segunda parte del versículo 8 de Mateo 6. Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Él sabe de qué cosas tenemos necesidad antes de que nosotros se lo pidamos. Cuando oremos, tengamos el conocimiento de que Él sabe todo. No le estamos informando lo que no sabe. Él ya lo sabe. Parece ser que el Señor toma esta idea, ¿verdad?, de lo que está en el Salmo 139. ¿Se acuerda de esto? Salmo 139, en los versículos 1 al 4 dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Tenemos nosotros que creer en la omnisciencia del Señor. El Señor sabe todas las cosas. Sabe que cuando nos acercamos nosotros al Señor y le vamos a hacer una petición, Él ya sabe lo que le vamos a pedir. No solamente sabe lo que le vamos a pedir, sino sabe de lo que tenemos necesidad. Incluso sabe nuestra necesidad mucho mejor que nosotros. Nosotros tenemos necesidades. Ciertamente tenemos necesidades, pero el Señor sabe más que nosotros lo que necesitamos.
A veces no sabemos lo que necesitamos y pedimos para nuestras pasiones, para nuestros deleites, pedimos las cosas que nos van a satisfacer porque ese es algo que eventualmente queremos, pero ¿qué hay de lo que necesitamos? A veces somos conscientes de lo que necesitamos y a veces no, pero el que no es sorprendido es el Señor. Yo puedo estar confundido respecto de lo que necesito, pero el Señor no. El Señor sabe de que tengo necesidad y a veces suple mi necesidad de acuerdo a su voluntad a pesar de mí. Porque es posible que yo eso no piense que sea necesario para mí. La tribulación, por ejemplo. La vida difícil, por ejemplo. Esta pandemia, por ejemplo. ¿Será que esta pandemia haya sido necesaria para nuestra vida espiritual? Sin lugar a dudas. Pero el Señor sabe de qué tenemos necesidad antes de que nosotros le pidamos. Dice el texto, vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Casi estoy seguro que alguno de ustedes se puede preguntar, pero si el Señor lo sabe todo, entonces, ¿para qué orar? ¿Mi oración puede cambiar algo? Déjeme decirle que sí, su oración puede cambiar muchísimas cosas, una gran cantidad de cosas. Sin embargo, nuestras oraciones de ninguna manera van a hacer que Dios cambie de parecer, porque Él es inmutable. Nuestra oración no va a cambiar el designio del Señor. No va a cambiar la determinación del Señor. No lo va a hacer. El Señor es inmutable en su decreto, es inmutable en su voluntad, es inmutable en su ser. No acepta negociaciones. El Señor no está en el cielo esperando que nosotros hagamos oraciones para que nosotros pudiésemos aconsejarle, mira Señor, nosotros o yo tengo esta idea y tengo una idea mejor que la tuya. Yo sé lo que necesito y por lo tanto yo te pongo esto delante de ti para que tú hagas esto, Señor, como una negociación. Las oraciones no son negociaciones. Porque el Señor no puede mudar su voluntad, porque el Señor no puede cambiar su decreto. Lo que Él ha establecido lo va a ejecutar y nosotros no podemos hacer absolutamente nada para cambiar su voluntad. Hace muchos años, cuando yo vivía en la costa, venía un huracán y yo era pastor de una iglesia y un grupo de pastores de otra denominación me buscaron y me dijeron, pastor, le invitamos a una reunión de oración en la playa porque venía el huracán. Estaba anunciado el huracán, era inminente la llegada del huracán. Yo pregunté, ¿y qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a orar, todos ahí, frente al huracán, declarando que no llegue, hablando con Dios para que Él cambie el designio de la llegada del huracán. Pero si nosotros nos enfrentamos todos, si nos tomamos de la mano, si estamos vehementemente orando, si estamos todos juntos a una, podemos hacer que Dios cambie de parecer. Es absurdo, pero mucha gente lo creyó y se fueron a la playa y se pusieron a orar, levantando sus manos, casi a gritos por el viento tan fuerte. El huracán llegó. Pero una de las cosas que ellos no querían creer es que la voluntad del Señor, su decreto, no puede ser cambiado. No se puede negociar con el Señor. Este grupo de pastores no le podían haber dicho al Señor, Señor, no mandes el huracán. Mira nuestra condición. Se van a destruir nuestras casas. Vamos a perder empleos. Vamos a padecer. Y entonces negociar nuestra seguridad por su decreto. Y esto no podía ser posible. Porque Dios no muta. Dios ejecuta su decreto. Así que nuestra oración, amados hermanos, efectivamente no va a cambiar el parecer de Dios. Sin embargo, he dicho hace un momento, la oración puede cambiar muchas cosas. No la voluntad de Dios, pero sí nos puede cambiar a nosotros. Sí puede hacer cambios sustanciales en nosotros.
Cuando nosotros oremos, tenemos que tener presente, muy presente, dos cosas. Uno, a quién nos estamos dirigiendo y Dios, quiénes somos nosotros que nos estamos dirigiendo a Él. Cuando hablamos de a quién nos estamos dirigiéndonos al Rey de Reyes y Señor de Señores, al dueño del universo, el creador de todas las cosas. ¿Y quiénes estamos orando? La criatura, la creación. Y la creación no puede instruir al Señor. ¿Quién fue su consejero? De ninguna manera. Así que nosotros sabemos que el Señor no va a cambiar. Y tenemos que tener la conciencia que nos estamos dirigiendo al dueño del universo, al preservador de la creación, al que ha decretado todo lo que va a suceder. La oración del Señor, más adelante lo vamos a ver, nos va a enseñar a orar conforme a su voluntad. Pero nuestra oración no va a cambiar a Dios. A nosotros sí. Cada que nosotros estamos frente al Señor, cada que nosotros estamos de cara al Señor orando, hay cambios en nuestra vida, solo por el hecho de estar frente a Él. Ejemplo que le voy a poner es bastante absurdo, pero por lo menos a mí me pasa. A veces estoy enfermo de algo, me siento mal y voy a ver al médico. Solamente el hecho de ir a ver al médico me ha recetado, me ha auscultado, me ha diagnosticado. Todavía no tomo ningún medicamento. Todavía no sigo ningún tratamiento. Solo el hecho de haber ido a ver al doctor, hay un cierto porcentaje de mí que ya mejoró. Y le digo a mi esposa, nada más haber venido al doctor ya me siento mejor. Y no he tomado ni una gota de medicina, ni una pastilla, ni un jarabe, absolutamente nada. Solamente por haber ido con él. Pasa lo mismo, guardando la debida proporción con el Señor. Solo por estar en comunión con el Señor, ya hay un beneficio para nosotros. Nos cambia a nosotros, cambia nuestra condición, cambia nuestra percepción de quiénes somos nosotros y quién es Él. Modifica nuestra relación con Él y nos hace tener la seguridad de que estamos en buenas manos. Pero a Dios no le vamos a cambiar, ni le vamos a dar nuestra opinión, ni le vamos a aconsejar. Le vamos a suplicar y vamos a seguir los principios del Padre nuestro. Y finalmente, el Señor les dijo allí en el principio, al principio del versículo 9, vosotros pues oraréis así. Quiero que noten que no dice el texto, vosotros pues oraréis esto, para evitar que sea una recitación sin sentido. Dice, vosotros pues oraréis así, con estos principios, bajo estas normas, bajo estos criterios. Insisto que repetir el Padre Nuestro está bien, pero los principios que emanan de este texto son enriquecedores. Y el Señor le dice, vosotros pues oraréis así, no esto, sino así, bajo estos principios. Y amados hermanos, hemos de seguir en esto. Pero ahora vamos a ver esos principios, uno por uno, petición por petición, frase por frase, para que aprendamos cómo debemos orar de tal manera que agrademos al Señor. Permítame terminar con una oración. Señor, te damos gracias porque tú nos instruyes en tu palabra acerca de la importancia de la oración y porque sabemos cómo no debemos orar. No debemos orar, Señor, con prácticas hipócritas o prácticas paganas. Ayúdanos para que esto no suceda. Pero, Padre, enséñanos a través de este Padre Nuestro, a través de esta oración, cómo lo debemos hacer, entendiendo que tú ya sabes de qué tenemos necesidad. Gracias, Señor, porque nos vas a dirigir en esto. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, pues me despido. Les deseo las más ricas bendiciones del Señor y espero verle pronto. El Señor le bendiga.